Un general poderoso. Riquezas inmensas. Victorias militares. Pero su piel se pudre lentamente. Naamán el sirio tiene todo, excepto lo único que necesita, sanidad. Y la respuesta vendrá de la fuente más inesperada, una niña esclava sin nombre que conoce al Dios de Israel. Esta es una historia sobre el orgullo que casi destruye un milagro, la humildad que abre el cielo, y cómo Dios usa a los pequeños para alcanzar a los grandes. En 2 Reyes capítulo 5, el profeta Eliseo enfrenta su prueba más grande, sanar al enemigo de Israel. Naamán era varón esforzado y valeroso ante el rey de Siria, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero este hombre era leproso. La lepra en el mundo antiguo no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social y espiritual. Los leprosos eran separados de la comunidad, considerados inmundos, malditos. Naamán podía comandar ejércitos, pero no podía tocar a su propia familia. Tenía todo el poder del mundo, y estaba completamente indefenso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vemos el primer milagro, una niña esclava que había perdido todo, su familia, su libertad, su tierra, no guarda rencor. En lugar de venganza, ofrece esperanza. Naamán va al rey de Israel con una carta y 10 talentos de plata, 6.000 piezos de oro, y 10 vestidos nuevos. Pero cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos diciendo, ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? El rey entiende que esto es imposible para el hombre. Pero cuando Eliseo oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llega a la casa de Eliseo con sus caballos y su carro, esperando un recibimiento digno de su rango. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Esto era un insulto diplomático masivo. Naamán se enojó, y se fue diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿No son Abana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? El Jordán era un río pequeño, fangoso, nada impresionante comparado con los ríos cristalinos de Damasco. Pero aquí está la lección, Dios no impresiona al hombre, Dios transforma al hombre. Los métodos de Dios parecen simples, hasta tontos. Pero requieren algo que el orgullo no puede dar, humildad total. Veo la ira en sus ojos. ¿Por qué se ofende cuando le ofrecen exactamente lo que necesita? El orgullo ciega, hermano caballo. Los humanos a veces prefieren ceremonias grandiosas a la obediencia simple. Entonces sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, diciéndote, lávate, y serás limpio. Aquí vemos la sabiduría de los siervos sobre su Señor. El descenso espiritual comienza, de comandante orgulloso a hombre desesperado. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La transformación es total, no solo sanidad física, sino espiritual. Su carne se volvió como la carne de un niño, inocencia restaurada. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán no solo fue sanado, fue convertido. Reconoció al Dios verdadero. Pero la historia no termina con sanidad. Giezi, el criado de Eliseo, vio la oportunidad de beneficio personal. Fue tras Naamán y mintió, mi señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata, y 2 vestidos nuevos. La codicia destruye el testimonio. Y vino Giezi y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero Eliseo respondió, ¿no estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? La lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. ¡Qué tragedia! El extranjero enemigo encuentra sanidad y fe, pero el siervo del profeta encuentra maldición. Los humanos son extraños, Paloma. Algunos se humillan y encuentran gracia, otros se enaltecen y encuentran juicio. He visto esto muchas veces. La misma gracia que sana al humilde, juzga al orgulloso. ¿Qué nos enseña Naamán el leproso? Primero, Dios usa a los pequeños para alcanzar a los grandes. Una niña esclava sin nombre cambió la eternidad de un general poderoso. Segundo, el orgullo es el enemigo más grande del milagro. Naamán casi pierde su sanidad por no querer humillarse. Tercero, los métodos de Dios parecen simples pero requieren fe. Lavarse en el Jordán parecía insignificante, pero era el camino a la restauración total. Cuarto, la sanidad verdadera transforma toda la vida. Naamán no solo fue sanado, fue convertido. Quinto, la codicia destruye lo que la gracia construye. Giezi perdió todo por querer ganancia personal. En nuestra vida, ¿hay orgullo impidiendo que recibamos la gracia de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer métodos simples? ¿Reconocemos que Dios usa a los pequeños y despreciados? La lepra espiritual del pecado nos separa de Dios, pero Él ofrece sanidad completa a través de la humildad y la obediencia. Oremos juntos, Padre Celestial, como Naamán necesitaba sanidad de su lepra, nosotros necesitamos sanidad de nuestro pecado. Perdónanos por nuestro orgullo que nos impide recibir tu gracia. Ayúdanos a ser como la niña esclava, fieles en lo poco, dispuestos a servir tu propósito. Danos humildad para obedecer tus métodos simples, aunque no los entendamos. Líbranos de la codicia de Giezi que destruye el testimonio. Úsanos, por pequeños que seamos, para alcanzar a otros con tu amor. Que nuestra sanidad espiritual resulte en reconocimiento de tu gloria. En el nombre de Jesús, quien nos limpia de toda lepra espiritual. Amén. La historia de Naamán nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su poder transforma cuando nos humillamos ante Él. Únete la próxima semana mientras continuamos nuestro viaje de Génesis a Apocalipsis, descubriendo cómo Dios obra a través de los pequeños para cumplir sus grandes propósitos. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.